Saludos, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva conversación en el ciclo de conversaciones, de encuentros que hemos titulado El nuevo periodismo en Venezuela. En nombre de la Asociación Civil Media Análisis, sus diferentes proyectos, tales como Cotejo, el Observatorio de Fake News, pues le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos quienes nos acompañan, tanto acá en esta sala en Zoom como a través de la cuenta en Facebook de Media Análisis, donde ya hemos comenzado también a transmitir en vivo. El día de hoy, en este ciclo que hemos denominado el nuevo periodismo en Venezuela, tenemos a la colega, amiga Yaya Andueza. Yaya en los últimos tiempos tiene una muy larga trayectoria como productora y en los últimos años ha estado, yo diría que impulsando, abriendo una brecha distinta, dando respuesta al contexto de desinformación en el que estamos en Venezuela, tanto con el Servicio de Información Pública como con Fede Cámaras Radio, que es una radio completamente en línea. Yaya, la más cordial bienvenida, pues eres ya amiga de esta casa de Media Análisis. Hola Andrés, un gusto además estar precisamente con una institución como la de ustedes, con Media Análisis, contigo, que además nos une una muy buena amistad. Yo feliz de estar aquí conversando contigo sobre esos temas que nos apasionan, pues, que es el periodismo, la radio, los desafíos que tenemos por delante, todo lo que tenemos que inventarnos a partir, bueno, que venimos inventando y que nos toca a futuro, ¿no? Cada día nos retan más. Tú hablas de la pasión y lo asocias con el periodismo. ¿Cuándo supiste, cuándo se encendió esa llama de pasión por el periodismo en Yaya Andueza? Mira, lo recuerdo clarísimo, lo que pasa es que no tenía clarísimo que quería ser periodista, pero cuando tenía 12 años, vivía en Barquisimeto, estudiaba bachillerato, ya participaba de una iniciativa periodística, que era el periódico infantil Barquito, que se encartaba todos los fines de semana en el diario El Impulso. Allí, con unas grandes amigas, todas mayorcísimas, bueno, yo era la chiquita del grupo y allí todos los fines de semana hacíamos periodismo para los más chiquitos y para ayudar a la escuela con materiales didácticos y todo ese tipo de cosas. Ya allí había una pequeña siembra, claro, aunque ya después, como a los 14, me vinculé más bien con la investigación. Yo siempre he sido como precoz. Me involucré fue con la investigación cultural de la mano de la Dirección de Cultura de la Universidad de Barquisimeto, de la UCLA, que nos permitió a un grupo de estudiantes iniciarnos en ese camino, y mi primera investigación allí fue de orden documental, que fue investigar sobre la vida y la obra de dos pintores larenses. Uno era Julio Teodoro Arce, caroreño, y el otro Rafael Monasterio, quien es una de nuestras glorias del paisajismo venezolano. Así que bueno, ahí empezó como que todo. Tenía como poca edad. Acabo de cumplir 53 años. ¿Y en qué época ya decides vincularte, diríamos que profesionalmente al periodismo? ¿Cuándo comienzas ya a estar metida, como se dice, en la candela? Sí, fíjate que ha sido un proceso como distinto, porque ya venía con una carrera hecha en el sector cultural. Cuando me mudé a estudiar, me mudé como a los 16, 17 años, ya inicié una carrera en Consucre, con Carmen Sofía Leoni, que estaba revolucionando el sector cultural en los municipios. Luego, entonces, me vinculé con la Casa Rómulo Gallegos, que allí hacía de asistente de investigación, pero luego me correspondió dirigir la dirección, valga la redundancia, de la dirección de promoción cultural. Entonces ya yo venía con una carrera, digamos, hecha en el sector cultural, y fue justamente estando en esas responsabilidades que decidí estudiar periodismo. Fue entonces cuando presenté la prueba interna. Yo siempre lo digo porque me da risa, saqué 100 sobre 100, me estudié todas las cosas que no tenía ni que estudiarme, que ni siquiera, o sea, se veían en el último año de la carrera como fajadísima.
y me gané el cupo en la universidad y allí empecé a estudiar entonces de noche, en el día era culturosa y en la noche estudiaba. Y fue Hindu Elanderi, fíjate que quien es un activista de los Ujú. movimientos socialistas pro-Palestina, quien me insistió mucho en que hiciera una pasantía a las 5 de la mañana en la radio Continente. Eso porque yo decía que necesitaba un poco de disciplina, pero me daba mucho susto, de verdad, ejercer por la responsabilidad que eso implicaba, ¿no? Y mira que acepté la disciplina y empecé a hacer radio de 5 a 9 de la mañana en Radio Continente y fue, bueno, me cambió la vida. Dejé la cultura como segunda opción y me dediqué entonces de lleno al periodismo. Allí estuve en Radio Continente haciendo pasantía como 2 años y ya después ingresé de la mano de Ana María Fernández en el circuito Unión Radio Noticias. Entonces empecé redactando noticias para radio, después fui jefe de información de Unión Radio Noticias y ya después, con la crisis del 2002, me fui, entre el 2000 y el 2002 estuve fuera de la radio porque hice la campaña de constituyente del doctor Alan Bruder Carías y, bueno, uno no puede ser juez y parte, ¿no? Y Ujú. entonces regresé luego a la radio de la mano de Luis Fernández para producirle Sexo Sentido, pero para Onda la Superestación. Entonces, claro, estando en Onda la Superestación, allí produje a María Elena Lavoe, a Norberto Mázar, mi buen amigo Nelson Bocaranda, con los Blue Caranda, Runes claro. que estaban allí en ese momento, hasta que Pedro Pensini Fleury, a quien yo no conocía mucho, se antojó. Yo siempre digo, oye, Pedro, pero qué locura, ¿no? Entonces me fui para Éxito y, bueno, fueron los mejores años de mi vida también, ¿no? Allí de la mano de Pedro Pensini Fleury, hasta que murió Pedro, y ya luego me encargué de la jefatura de producción de la radio hasta hace 2 años, que me tuve que ir porque no podía con las dos radios, o sea, era demasiado Ujú. trabajo para mí, ¿no? Porque además seguía produciendo teatro, dando Claro. clases. Volvamos a la época tuya en la UCB. ¿Hay algún profesor, profesora? Claro, ya tú venías con un bagaje, con una experiencia, tenías, digamos, como un roce cultural distinto al resto de jóvenes en esa época, seguramente. ¿Hay profesores o profesoras que tú recuerdes hoy que hayan tenido una impronta en ti? Como no, tengo muchos. Mira, una de ellas es Isabela Track, que la perseguíamos, incluso es la primera vez que voy a una clase en la mañana, en los talleres de redacción. La otra fue quien nos dio periodismo, Olga Dranic, y cuya pasante era Mariela Torrealba. Además, en ese momento me encantó. La otra fue Rafael Acusati, que nos dio ética en su momento, y Azalea Venegas, quien, que en paz descanse hoy en día, que fue mi tutora de tesis de pregrado, ¿no? Porque además yo me antojé de hacer una tesis un poco enrevesada con cosas muy clásicas mías en ese momento. Y la otra fue María de los Ángeles Serrano, que nos abrió la puerta a ese mundo de la investigación y de los investigadores ya consolidados, ¿no? Y recuerdo que teníamos hasta una guerra con el ININCO en ese momento, con la profesora Zafari y todos esos íconos de la comunicación que posteriormente me dieron clase y bueno, recompusimos nuestra relación ya desde otra perspectiva, pero las discusiones eran fantásticas, fantásticas. Y en ese recorrido, obviamente, todo lo que comentas de toda esa historia vinculada a Unión Radio, Circuito Éxito, Onda, la superestación, tu rol en todos esos años en ese circuito y en esas emisoras fue fundamentalmente como productora. De productora y al frente de la jefatura de producción en el caso del Circuito Éxito. Allí tenía la responsabilidad de la jefatura a cargo de los programas de Romano Cinqui, Gladys Rodríguez. Por supuesto, me volví a encontrar con Bocaranda, Carolina Jaime Branger, es decir, toda la tarde-noche del circuito hasta hace, sí, 2 años aproximadamente. Que además me quedé supuestamente generando contenido freelance, pero bueno, no he tenido el tiempo, la verdad, de hacerlo. Pero esa siempre va a ser mi casa
mi escuela, con el circuito Unión Radio en general, tuve todas las oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, que de alguna manera pues han llevado hoy en día a que yo iniciara una iniciativa, valga la redundancia, como fuese de Cámaras Radio, y pensármela y mirar un poco esa experiencia más bien con el cristal de la propia experiencia del circuito Unión Radio, que sigue siendo mi casa. Claro. Si te diría, tenemos que explicarle a alguien que no sabe nada del campo del periodismo y la comunicación, tenemos que explicarle qué hace un productor en una emisora de radio. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo le dices que es un productor a alguien que desconozca por completo este campo? Sí, le diría que el productor es el que hace la magia de la radio posible. ¿En qué sentido? En que el trabajo de la radio siempre es un trabajo en equipo, es decir, es el ancla es la persona quien conduce un programa, es el operador y es el productor. El productor es quien, de común acuerdo con el ancla, decide los contenidos, razona los contenidos, propone los contenidos, y siempre son unas discusiones muy sabrosas porque uno se agarra literalmente con el ancla para defender los puntos, ¿no? Y poder entonces estructurar ese programa sobre la base de las audiencias, de las investigaciones que uno realiza en el campo de la producción y llevarlas a cabo. O sea, para mí el productor es el que va a sonar un poco loco, pero es quien tiene el control. Tienes la posibilidad hasta sacar a tu ancla del aire si hace falta, ¿no? Para atajarlo, porque sabes que va de alguna manera hacia un despeñadero que puede tener unas consecuencias mayores y lo sacas del aire. Claro, eso va a significar un paquete enorme, una discusión horrenda y probablemente te voten, pero allí lo que ocurre es que un atajo a tiempo previene muchos problemas, ¿no? Y es el productor quien lo puede ver y a quien le corresponde. O sea, nosotros como productores tenemos que estudiar desde la moda, digamos, todo lo que es las pasarelas, la Paris Fashion Week, la Madrid Fashion Week, la moda como negocio, pasando por la ecología, todas las iniciativas verdes que hay en el mundo, pasando por la política regional, la política nacional, la política internacional, pasando por temas tan importantes como las demandas de la sociedad civil. Tenemos que saber y leer economía, de legislación, es decir, el trabajo del productor es de estudiar permanentemente, ¿no? Y siempre uno está, como yo misma digo, surfeando la ola. O sea, tú tienes que estar en todos los temas del momento y conocer y estudiar mucho las implicaciones, las consecuencias, las causas y los impactos que generan algunos hechos. Es fascinante. Sí, no, tremendo. Es realmente una actividad que tiene una gran responsabilidad y usualmente es una figura, por decirlo, que actúa a la sombra, ¿no? Porque no tiene una figuración. En el caso de la radio, pues no sales al aire. Mencionabas el caso de cuando volviste a circuito, cuando entraste en Éxito, esos años que definiste como maravillosos con Pedro Pensini, Fleury. Te pregunto, bueno, también los productores suelen tener tensiones con los conductores, ¿no? Porque siempre. ¿Cuál fue la relación más difícil que tuviste en tu rol de productora? ¿Con qué ancla, con qué periodista? Mira, yo creo que en general la relación no se puede catalogar como difícil. Con todos tuve pleitos, enfrentamientos, tensión, lo que llamas tu tensión, pero realmente es riquísima la discusión. Tienes anclas de anclas. Pues. Por ejemplo, con Nelson tú te tienes que batir a argumentaciones de orden periodístico. Es decir, los antecedentes, qué impacto puede tener ese hecho y por qué es la visión del productor que es mucho más importante, por ejemplo, a la hora de hablar por decirte algo, del diálogo que está proponiendo ahorita en el país, porque es más importante una visión global de un politólogo X que de otro, ¿no? Entonces tú tienes que argumentar allí en qué sentido, en sacar el currículum el politólogo que tú consideras y los aportes que ha hecho en el área que tú quieres trabajar.
Entonces, siempre Nelson, claro, imagínate el bagaje periodístico y del reporterismo que tiene Nelson, ¿no? En el caso de Pedro, siempre fue un reto, porque Pedro nunca fue un ancla, digamos, ligero, porque pasa que a veces los anclas, tú tienes que proveer la información. Aquí no, aquí para alcanzar a Pedro más bien teníamos que estar leyendo permanentemente, porque Pedro, por ejemplo, si va a hacer una entrevista de literatura, Pedro es de lo que se lee antes, lo que va, el libro sobre el cual va a hablar, lo cual nos obligaba a nosotros también al mismo tiempo a leer para ver si esa formulación era la que es. Y así en todo. O sea, Pedro iba a hacer una entrevista política, teníamos nosotros que fajarnos a leer. Iba a hacer una entrevista de golpe a alguien de la NASA o algún presidente, pues teníamos nosotros que estar al día. E incluso, tanto es así que Pedro, que todavía sigue siendo, a pesar de que ya no existe físicamente, porque en mi corazón está todos los días y me río mucho con él, pasa que sigue siendo el ancla con mayores clientes, o sea, con mayor número de clientes en toda la historia de la radiodifusión en Venezuela hasta este momento. Entonces Pedro, de paso, tenía como una ética, o sea, el programa duraba 4 horas diarias y tenía alrededor entre 27 y 30 clientes. Pero Pedro no promocionaba cualquier cosa. Entonces yo recuerdo mucho, con mucho cariño, una experiencia de un producto que era algo como para rebajar. Y el único anunciante era Pedro, ¿no? Pero Pedro, antes de aceptar a ese cliente, usó el producto un mes para ver si era verdad que bajaba la cintura, ¿no? Y efectivamente, porque si no, no lo anunciaba. Recuerdo otro hermosísimo que fue, sabes que Pedro siempre fue la voz de Onda, de Power of Dream. Y Onda dejó de ser nuestro cliente como 4 años antes de la muerte de Pedro, porque nunca alcanzaba la preventa. Siempre, como había un tope de clientes, llegaba tarde y se quedaba en la lista de 10. Y vino en una ocasión la gente de Toyota a ofrecerle a Pedro pues un tremendo contrato, y Pedro pues muy amablemente le rechazó, porque la gente asociaba su voz a Honda, aún cuando no lo tuviera de cliente, y no hizo a Toyota. O sea, imagínate tú lo que eso implica desde el punto de vista de la persona y del aprendizaje de uno desde la óptica de la ética, que hasta en la publicidad hay ética, pues, ¿no? Que uno puede pensar que no. Lo otro es que, y así cada ancla. Luis Fernández, por ejemplo, nosotros hacíamos en ese momento, para que tú veas, un programa como Sexo Sentido. De ese programa salieron 4 libros que escribió Luis, pero fue a partir de nuestra mensajería de texto. Entonces, ese programa, desde el punto de vista de la producción de productos, valga la redundancia, radiales, es decir, a través de micros que se hacían, de las identificaciones con las que entraba ese programa, generó generó un antes y un después, porque agarrábamos parte de las entrevistas y las convertíamos en identificaciones. Y parte de la mensajería de texto era maravillosa porque nos permitió también poder tener un insumo y que Luis se dedicara a estos temas que también son importantes, bueno, tratados en Sexo Sentido, que tienen mucho que ver con la autoestima de nosotras y de ellos, ¿no? Entonces cada programa tiene su particularidad. Claro, de hecho la figura de Pedro Pensini es alguien que en algún momento tendremos que rendirle tributo por todo cómo marcó, digamos, a muchas personas en Venezuela como conductor, como entrevistador, como una persona realmente de esas figuras cultas, ¿no? Porque en varias ocasiones que tuve oportunidad de compartir con él, una persona sumamente informada en muchísimos temas y pues sin duda marcó una época. Ya, hablemos ahora de lo que son las 2 experiencias donde está tu energía puesta en la actualidad. Me gustaría comenzar con el servicio de información pública, porque ya incluso el nombre de que eso se presente como un servicio que usa la palabra pública, pues le da una connotación a lo que ustedes hacen, ¿no? ¿Cómo surgió
el servicio de información pública? Mira, el servicio surge, es un invento, como le digo yo, nuestro invento, bajo la coyuntura de crisis política que se generó en el país en el 2017. Tú sabes que en ese momento, pues la situación era muy, muy violenta por parte del Estado, enfrentando a las marchas y a la gente que tomó las calles en ese momento. Y resulta que nosotros, en general, en todos los medios radioeléctricos, tenemos unas restricciones que tienen que ver fundamentalmente con la existencia de 50 entre leyes, decretos, leyes que no solamente nos restringen, sino que nos criminalizan, ¿no? Esos decretos, leyes y esa va desde la ley, o sea, digamos, hay articulado contra los medios de comunicación en la Ley Orgánica de Educación, en la del Servicio Eléctrico, en la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, en los consejos comunales, en la Ley Orgánica del Poder Popular, amén de las clásicas, ¿no? Que son la ley de telecomunicaciones, la ley de responsabilidad social en radio y televisión, la ley contra el odio y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el CESPA, con las firmas electrónicas, con la delincuencia organizada y el enriquecimiento, para solo mencionar dónde hay reglamentación que restringe el derecho del ciudadano a recibir información y a la libertad de expresión, para solo mencionarte uno. Basados en eso, entonces, estábamos, recuerdo clarísimo, mirando la televisión en ese momento para ver la marcha. Nosotros los productores, lo voy a aclarar, vemos con regularidad las señales televisivas cuando hay eventos políticos y de marcha, básicamente porque allí siempre miramos a alguien que está y a quien podamos llamar rápidamente por teléfono para sacarlo al aire y tomarle una declaración con respecto a la actualidad. Entonces estábamos en eso, viendo la marcha y de golpe o sea, me doy cuenta que la gente va a la marcha leyendo así. O sea, voy a bajar la cámara para que vean mi celular, ¿no? Entonces, claro, iban leyendo y en ese momento la Guardia Nacional estaba a 2 cuadras, ya gaseando gente, ¿no? Y lo que nos pasó, lo que a mí me pasó por la cabeza en ese momento es decir, wow, les va a caer la bomba y por estar leyendo el celular, o sea, se van a morir, o sea, los van a matar. Y ese fue el momento como mágico, porque nos dimos cuenta que un segundo entre tu vista en el celular a tenerlo en el oído marcaba una diferencia entre la vida y la muerte. Y así fue como nace el Servicio de Información Pública. Llamé a Ana María Oxford, le comento lo que estoy viendo y entre las dos armamos, digamos, un poco lo que queríamos hacer. Y eran unos reportes a partir también de una iniciativa que tenemos nosotros en un chat de periodismo, que es nuestro chat donde hacemos vida, unos 70, en ese momento éramos 250 periodistas, que nos peleamos, que nos confrontamos, pero también que nos queremos, que es en nuestro chat, Andrés. Ya lo iba a mencionar, pero mejor no. Y ese chat, allí Odel López subía y colgaba un reporte que él estaba haciendo diario sobre las marchas como parte también de su trabajo en su maestría con Andrea Maya. Bueno, y dijimos 2 más 2, esto es. Entonces llamamos a Odel y le dijimos, mira, ¿qué te parece si mejoramos tu informe? Ana María lo cura, nos convertimos en curadores de información, buscamos unas voces dentro de nuestro propio chat y a mí me tocaba era producirlo, o sea, garantizar la arquitectura a través de la cual íbamos. Y así fue como empezó el Servicio de Información Pública. Y te estoy hablando de que eso no duró ni 24 horas. Ya a las 12 horas yo estaba en la oficina de Omar Lugo, que además fue también parte de nuestras voces iniciales, y allí empezó a funcionar al día siguiente el Servicio de Información Pública con emisiones cada media hora. Imagínate tú la locura. Llegábamos a producir de golpe alrededor de 30, 32, porque era tal los niveles de violencia, y así fue como fuimos creciendo. Pero ¿cuál es la característica que queríamos aquí? Tenía que ser información en tiempo real, pero fundamentalmente verificada, porque en ese momento comenzaron, digamos, en todas las redes sociales, el tema de los fake news o noticias falsas.
Entonces, nacimos con la meta de combatir la información falsa, pero ¿cómo la combate? Con información verificada. ¿Cómo la verificábamos? A través de un manejo de cada uno de los que pertenecíamos al servicio de nuestras propias fuentes. Y ahí es donde tuve las ventajas de la producción. O sea, mis agendas todo el mundo las envidia, como que si eso fuera así, ¿no? Y tú simplemente para verificar, mira Andrés, tú dijiste esto, sí, no, ajá, ajá, perfecto. Y era un mecanismo rápido, expedito, además de cada una de nuestras fuentes personales, que nos permitió en ese momento verificar todas las cosas que salían. Entonces, claro, teníamos un trabajo de curaduría, teníamos un trabajo de reportería, pero también teníamos un trabajo, sin saberlo en ese momento, de verificación. Entonces fue maravilloso. Perdona, ¿todo ese trabajo se hacía en un lugar físico o ya ustedes estaban adelantados a la época y trabajaban en línea, cada quien desde su trabajo, desde su casa? Porque finalmente hay que explicarle al público, pues el servicio nació también como una suerte, digamos, en su origen, como una suerte de voluntariado de un grupo de periodistas Sí. cumpliendo el mandato ético de prestar un servicio público. Sí, fíjate que en ese caso pues estábamos todos ocupadísimos. O sea, Odel estaba te digo más o menos para que sepas, estaba en Hispano Post, estaba en Efecto Cocuyo, Aymara estaba reporteando para Radio Martí, Víctor Amaya, que nos acompaña, estaba para Tal Cual, pero también estaba para Radio Francia. Yo me dividía entre dos estudios al aire porque los productores por las barricadas no podían llegar. Ana María, que es la de nosotros, quien es la especialista en información política, también estaba produciendo información, investigación de carácter político para las personas que ella estaba asesorando en ese momento. O sea, estábamos todos con una carga importante de trabajo. Y aún así, lo que resolvimos fue establecer una redacción virtual. Siempre hemos sido virtuales, afortunadamente. Y establecer un voluntariado. Efectivamente, el servicio es un servicio de voluntarios, nació como un servicio voluntario y además lo visualizamos en el 2017 como un servicio de coyuntura. Entonces dijimos, bueno, nada, mientras dura la crisis nos mantenemos. Y de hecho nos despedimos. O sea, terminó, o sea, la salida se quedó cerrada y entonces, o sea, no hubo salida y nos despedimos, pero así rasgándonos las vestiduras en septiembre. Y dijimos, miren, nos quedamos como unos cascos azules. Es decir, hay una emergencia, nos activamos, pero nuestras vidas exigían un poquito de remanso. Y nos volvimos a activar para las elecciones de gobernadores, como 3 días en ese año. Después y empezó la violencia por la situación de los servicios básicos. Empezó el 27 de diciembre y dijimos, miren, o sea, tenemos que ayudar aquí a la gente, a los problemas de luz, a los problemas de gas, a visibilizar las manifestaciones que la sociedad civil estaba pregándose en la calle, ¿no? Y nos volvimos a activar. Y ya en enero dijimos, ¿saben qué? Vamos a quedarnos porque no paraba la conflictividad en el país, como de hecho tampoco ha parado, simplemente que ahora tenemos la violencia desde otra perspectiva, pero no hemos parado. Y desde entonces nos quedamos y bueno, acabamos de cumplir con la cosa el 21 pasado, el 21 de abril pasado, 4 años. Entonces, claro, hemos ido aprendiendo. Claro. Y en este momento, ¿quiénes conforman el equipo del servicio? Mira, el servicio está conformado por puros cuartobates. A mí me encanta ese equipo porque además es fantástico, es el mejor equipo que yo haya podido imaginar, ¿no? Allí tenemos a Víctor Amaya, tenemos que es periodista de Tal Cual, es periodista de Radio Francia, etc. Tiene su propio programa de música. Allí tenemos a Aymara Lorenzo, que está ahorita con una iniciativa privada, pero es asesora de personas en el área de comunicación corporativa, es periodista de Radio Martí y por supuesto está con nosotros. Tenemos a Ana María Oxford, que efectivamente está también en el área, continúa con una ONG y en su área de comunicación política. Está, no sé si ya la mencioné, Clavel Rangel, que es periodista de Arepita y es periodista del Correo del Caroní.
está Dayimar Ayala, que es periodista también de El Pitazo, y está con nosotros. Está María Fernanda Madrid, que es nuestra área, por decirlo así, académica. María Fernanda dirige el Observatorio de Rumores y de Fake News del ININCO, que es nuestro aliado. Y María Fernanda, que es doctora en historia e investigadora, desmonta para nosotros los fake news en un producto que se llama Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Está Carmen Elena Isasi, que es la que está a cargo de todos los 400 y pico de grupos que tenemos por WhatsApp y de nuestros usuarios. Está Odel López, por supuesto, que es periodista, estaba en ese momento con Hispano Post y en Efecto Cocuyo. Déjame ver quién me falta, porque somos 11. Fabiola Legía, quien está a cargo de llevar todas nuestras redes sociales. Tenemos unas videógrafas maravillosas, se llama Ariana Ramírez, Daniela Anduesa Páez, que es mi hermana menor, que además es diseñadora gráfica. Déjame ver quién más me falta, no creo que me falte más nadie. Somos 11 a cargo de esta iniciativa, pues, ¿no? Ahora ya tú compartes esta pasión con la que hablas por el servicio público y que sin duda es un gran aporte, son de esas cosas buenas, pues donde las crisis demuestran que también son oportunidades para que personas como ustedes pues estén haciendo un aporte a la sociedad. Pero háblanos ahora, ya para ir cerrando esta conversación, de Fede Cámaras Radio, que también es una innovación en lo que fue su presentación y todavía en este momento sigue siendo una iniciativa pionera en Venezuela. Sí, fíjate, Fede Cámaras Radio es de esos proyectos que también me hace muy feliz, porque se inició de la manera más loca posible, ¿no? Estando yo en mi clase en la Universidad Monte Ávila, en mi curso especial de producción de radio, parte de las asignaciones finales es que yo genero un listado de gente que tienen que contactar a mis estudiantes y tienen que venir al estudio de la universidad a grabarlos, ¿no? Pero me puedo antojar de las cosas más insólitas, como es, miren, quiero, en ese momento lo recuerdo clarísimo, quiero a Liliana Hernández para que hablemos del tema político, quiero al presidente de Fede Cámaras en ese momento, que era Jorge Botti, quiero a el presidente del Parlamento y así sucesivamente, ¿no? Entonces se las pongo como bien cuesta arriba porque una de las cosas que tenemos que aprender los productores es a resolver con plan A, plan B, plan C, con criterio. Y en ese momento recuerdo clarísimo que el presidente Botti no pudo venir y los muchachos resolvieron llamar al presidente de Conceturismo en ese momento, que era Ricardo Cusano. Ricardo Cusano, al mismo tiempo de ser presidente de Conceturismo, me dijo, mira, yo en 6 meses vino a mi estudio y de golpe se sienta y me dice, ¿no? Me dice, oye, yo quisiera, tú me puedes explicar cómo es que funciona esto. Total es que, bueno, ahí le di una clase de cómo es que conecta tanto técnica como programáticamente, cómo funciona una radio. Y de golpe me dijo, mira, yo en 6 meses me voy a lanzar para ser vicepresidente de Fede Cámara, pero yo te voy a llamar. Bueno, pasaron menos de 6 meses, déjame decirte, y me llama de golpe Yubiri Quintero, que es una gran amiga, productora también de radio, pero quien tiene 8 años al frente de la gerencia de comunicaciones de Fede Cámara. Me dijo, mira, necesito que te vengas para una reunión. Y así fue como Ricardo Cusano y Yubiri Quintero me proponen hacer una radio para Fede Cámaras, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa. Primero porque tuve toda la libertad del mundo de plantearla como quería. Una radio temática en economía y negocios, ¿ok? Segundo, que fuese una digital. Y en tercer lugar, la radio la llaman los estudiantes. ¿Por qué? Porque allí tú te adiestras en lo que debería ser un productor. O sea que tenemos fama de que nosotros lo que hacemos es nada más servir café, ¿no? Como que si fuera así. Entonces dijimos, bueno, vamos a formar aquí a estudiantes de todas las universidades en Caracas que se postulen, pero vamos a abrirle los niveles de experticia. Entonces, nuestros productores no solamente producen, digamos, cada uno sus espacios, sino que escriben para la página web de fedecámarasradio.com
editan sonidos, hacen redes sociales y se involucran en todo ese proceso. Es decir, redactan, cosa que no hacemos los productores tradicionales, tampoco editamos ni montamos, tampoco producimos, digamos, redes sociales, y así fue como fuimos abriendo ese espectro. De tal manera que hoy en día la radio nuestra la llevan los estudiantes, pero además se están entrenando permanentemente mientras dura su año. Bueno, más de uno está graduado ya en todas las experticias que implican un trabajo periodístico de la radio. Claro, acá justamente tenemos una pregunta de Luinerma Márquez. ¿Cómo crees, Yaya, que debería ser la radio ideal en Venezuela? ¿La radio? Ideal, una radio ¡Wow! ideal. Mira, lo primero es que la radio ideal tiene que ser como la quieran sus organizadores. Es decir, en Venezuela hay público para todo, pero tenemos que cumplir con una función. Tenemos que cumplir con la función de informar, tenemos que cumplir con el género de la opinión, tenemos que cumplir también con el género del entretenimiento. Entonces, yo sí creo que la radio ideal, o sea, yo apuesto mucho a las radios temáticas, pero también a las radios abiertas. Yo creo que la radio ideal en Venezuela es básicamente la que veníamos teniendo antes de todas las restricciones que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque usted simplemente como oyente escoge lo que quiere escuchar, de un abanico de ofertas que va desde la música hasta elementos importantes como tiene que ser la información, por ejemplo, de servicios públicos, lo que llamamos nosotros servicios públicos, que es que se pueda reflejar lo que ocurre cuando ocurre, en el momento cuando ocurre. Esa es la radio ideal. A mí me parece que en Venezuela se hace muy buena radio. Estamos haciendo todo un proceso para poder sortear las restricciones y en buena parte se ha logrado a través de la elaboración de productos. Pero creo que la radio efectivamente sigue siendo uno de los medios de consumo masivo mayoritario en Venezuela, simplemente que por todo el entramado legal que tenemos, pues el camino se ha vuelto un poco más difícil. Yo confío en que los equipos de trabajo de verdad estamos haciendo los esfuerzos para poder superar las restricciones, porque la responsabilidad es mucha. Nosotros somos, porque además en los ataques que hemos recibido ha ocurrido que no solamente es que tú sancionas a la radio, sino que de paso te robas los equipos. Entonces imagínense ustedes todo lo que está enfrentando el radiodifusor en general, sobre todo en el interior del país. Sí creo, por ejemplo, que podemos trabajar un poco el tema de la opinión versus la información. Llegó un momento en que por la vorágine política, pues el género que prevalece es la opinión. Pero allí se trata básicamente de equilibrar entre información y la diferencia que es la opinión. Y también darle espacio a lo que hace la radio naturalmente, que es su música. La radio es un acompañante maravilloso. Para mí haber tenido la posibilidad, ustedes se van a reír, pero yo no recordaba el tema de la radio. Cuando me toca crear Fede Cámaras Radio, me doy cuenta de que no escuchamos música sino después de las 7. Entonces, de 7 de la noche o cuando terminan los espacios de opinión de las radios de señal abierta. Y ahí entonces decidimos que la radio iba a estar activa desde el punto de vista de la opinión y de la información hasta las 6 de la tarde, 5:30 más o menos, y luego se queda más de 12 horas con música que además es gloriosa. Se la recomiendo, fedecamarasradio.com, hecha por los estudiantes además. Yo esa experiencia me la he tripeado mucho. Y hay una última pregunta, nos la formula aquí Mardilit Castillo. ¿Cómo garantizan ustedes la sostenibilidad económica del servicio de información pública? Sí, fíjate, nosotros hemos introducido unos proyectos en el cual hemos obtenido un financiamiento, yo diría que módico, pero sirve, porque además todos nosotros seguimos en nuestros trabajos. O sea, el hecho de que sea servicio público no significa que nosotros voluntariamente es nuestro hijo y voluntariamente trabajamos. Forma parte también de toda la estructura de lo que hacemos. Entonces, ahí es cuando yo a la gente le digo, mira, nos financia de golpe todos los trabajos en los que estamos, porque somos periodistas y no escapamos a la realidad de los venezolanos.
La realidad nuestra es que tenemos como 10, 15 trabajos que para poder sostener nuestras casas, y gracias a esos 10, 15 trabajos, pues es posible que también nosotros voluntariamente le aportemos al servicio. Pero si tenemos un financiamiento ahorita para los proyectos, para los productos fundamentalmente que no producimos diariamente, sino que son productos como Lo bueno, lo malo y lo feo, y como Debes saberlo, que son audios especiales. De golpe también podemos obtener un dinerito con alianzas, por ejemplo, con otras organizaciones sociales que nos incluyen para producir cosas como particulares. Pero esencialmente nuestro trabajo sigue siendo voluntario, de buena nota, y estaremos aquí ya hasta ya yo me quedo en el servicio, la verdad. O sea, ya el servicio regularizó cinco emisiones diarias. Tenemos aliados que nos ayudan sobre todo con los costos de internet y las bajadas, porque trabajamos por WhatsApp. Básicamente nuestra operación, nuestro nicho es WhatsApp, además de las redes sociales. Pero en general somos una cuerda de locos soñadores que pensamos en hacer mejor periodismo. Y pensaba hace poco también, y esta es una reflexión que les dejo, en una conversación que sostenía con Luzmeli Reyes y que hemos sostenido muchas veces entre periodistas, y es que el periodismo nuestro actual cambió. O sea, lo señalábamos a raíz de cómo era antes el periodismo, que dependía del papel que le daba el Estado, que tenía influencias incluso en la designación de autoridades. El periodismo del siglo XX, básicamente impreso nuestro, y radial también, ¿no? La diferencia de ese periodismo al que hacemos ahora es que no nos interesa el poder, lo que nos interesa es el periodismo. Y en ese sentido, los políticos, sentimos nosotros, pues no han entendido muy bien cómo es que es la cosa, porque siguen llamándote para que le bajes el volumen aquí o no digas allá. Y entonces la reflexión viene porque en esta nueva etapa del país, y a partir de todo lo que hemos vivido, hay un antes y un después. Creo que en el caso de los periodistas, pues sobran las experiencias donde lo que queremos es hacer mejor periodismo. No queremos el poder. Y eso marca una diferencia del cielo a la tierra con respecto a cómo nos vinculamos nosotros con las iniciativas. Para mí, lo primero son los usuarios. Y todos los días el reto es cómo sortear la censura, cómo sortear la autocensura, cómo sortear todo ese marco legal que impide efectivamente que se informe como se debe, y que tengamos tantos desiertos informativos, de acuerdo con una investigación que realizó el IPIS, en Venezuela. Tenemos ya zonas donde no hay manera de informarse, donde no hay periódico, donde la radio está amordazada, donde no hay manera. Y allí es donde vamos y donde queremos pues hacer incidencia de manera tal, y hacer lo imposible también para poder llegar, considerando problemas como la electricidad, el problema con los megas, etcétera. Entonces nos quebramos la cabeza permanentemente como para sortear, pero seguro que lo vamos a lograr, sin lugar a dudas. Esa es la voluntad de quienes no nos interesa el poder. Bueno, oye, me encanta que hayamos terminado la conversación ya con esto, con toda esta última reflexión, porque precisamente retratas muy bien el sentido de este ciclo de conversaciones, que es decirle al público, a los estudiantes, a la sociedad, que hay un nuevo periodismo en Venezuela. Se ha gestado una nueva manera de hacer periodismo que es bastante distinta a lo que vivimos en el pasado. Muchísimas gracias, Yaya, por tu tiempo, tu buena No, a ti, Andrés, disposición. por invitarme y por permitirme compartir estas reflexiones con toda la gente. De verdad que te agradezco mucho, y a todo el equipo, por supuesto, de Medianálisis. Un abrazo a todos y súper agradecida de esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a Yaya Andueza, a todos a quienes nos acompañaron, tanto aquí en Zoom como en el Facebook. Estén atentos a próximas convocatorias de conversaciones y eventos de Medianálisis. Hasta luego.